Ok, llegó Joaquín. Joaquín, admitir. Ok, preguntas muchachos, ¿hay preguntas? Profe, ¿cómo se restringe una función para que sea biyectiva? Biyectiva, ni siquiera hemos definido biyectiva aún, po, ¿ya? ¿Y tienen algún ejemplo en particular? Ah, mi tablet, voy a buscar mi tablet. Mientras tú buscas un ejemplo, yo voy a buscar mi tablet. Bueno, respondiendo a la pregunta, para que una función sea biyectiva, ¿cómo restringir? Tiene que restringir el dominio para que sea inyectiva y el recorrido para que sea sobreyectiva. Y una vez que tiene ambas propiedades, entonces es biyectiva por definición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, a ver, un ejemplo genérico. Ahora se me ocurre otro. Este lápiz lo acabo de cargar con tinta, es porfiado el hombre. ¡Hey! Ok. Entonces, un ejemplo genérico, no se me ocurre, a ver, veamos, uno que sea así. Una función definida por pedazos. Que aquí en el lado izquierdo tiene una... es el gráfico típico de una función valor absoluto, ¿ya? Y el lado, desde este punto en adelante, es el pedazo de una parábola. Entonces es una función definida por pedazos. A ver, no sé qué se me ocurre que podríamos hacer. Podría yo intentar aquí poner un 1, y aquí poner un 1, y entonces el lado izquierdo, entonces sería esta función, ¿cuál sería? A ver, sería un valor absoluto que se anula en 1, pero no parte de altura 1, así que sería eso. Veamos eso, a ver. Y cuando el x es 0, me da 2. Bien, maravilla, ahí está. Si x menor o igual que, y aquí voy a poner, vamos a poner un 2 ahí, menor o igual que 2. Y si x es mayor que 2, entonces necesito una parábola que tenga vértice, en 2,3. Entonces, ¿y qué otra cosa? Entonces una parábola que tenga vértice en 2,3. Entonces sería x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Profe, Ya. Oh, ya. pero no, es que el valor absoluto en ese caso cuando a ver, no, nada, nada. Ok, bien, excelente, excelente. Se responde solo la pregunta. Excelente. X menos 2 al cuadrado. Necesito 2,3. Entonces, cuando el x sea 2, me va a dar el valor, la altura 3, 2,3. Tiene vértice en 2,3. Y, y bien, y ahí está. Esa es la definición. Por ejemplo, esta función no es inyectiva. No, porque falla el criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta horizontal lo falla por más de un motivo. Entonces, por ejemplo, Sí, eso, profe. El valor absoluto que cuando el x es 2 da 2, no da 3. cuando el x es Así que el x de ahí abajito, el x0 debería ser 3. este. No, no, Sí. pero a ver, déjame ver. Entonces, es que cuando el entonces está mal dibujado, ¿no? Entonces, veamos qué pasa cuando el x es 0. Cuando el x es 0. Cuando el x es 0, me da 2. ¿Está bien eso? ¿Ya? Y entonces aquí el problema está en este pedazo. Entonces, ponen la observación. Entonces, cuando el x es 2, y tú dices que debería ser 3. No, pero yo aquí insisto que sea 2. A ver, y si pongo 2, entonces sería altura 2. Entonces tiene que pasar por ahí. Y lo que tengo que hacer es bajar la parábola. 3 ya no juega. Quiero bajar la parábola, entonces es una parábola que es ahí. Entonces esa parábola tiene vértice en 2,2. Ya, ahí está. Esa sí funciona. Y el 2 entonces te vale 2.
y entonces también vale 2, así que empalmo justo. Ok, pero este gráfico, esta función no es inyectiva, porque porque falla el criterio de la recta horizontal. Pues si yo tengo una recta horizontal, por ejemplo esta, van a ver dos puntos que van a parar a la altura, digamos que supongamos que ese es 3. Tengo un x1 y un x2, ambos puntos van a parar al 3. Entonces es una función así. ¿Ah? Aquí tengo x1, x2 y ambos van a parar al 3 y no es inyectiva, porque inyectiva significa 1 a 1, que uno de ellos vaya a uno solo y así. Entonces esta no es inyectiva. Y tampoco es sobreyectiva, porque sobreyectiva significa que el recorrido es todo. Entonces, primero, el dominio de esta función, el dominio de f es todos los reales. Pero el rango, el recorrido, está vacío ya. A propósito, ¿ustedes podrían ayudarme? Mira, yo soy daltónico, ¿ya? Ven la sala de espera. Entonces yo tengo un problema, soy daltónico, tengo un problema en los ojos. Mis ojos no son normales. Entonces necesito saber, ustedes me pueden decir, esto que está aquí, ¿es de color negro o color azul? Tengo idea. ¿No se ve? Negro. ¿Es negro? Ya. Ok. Es negro entonces. Ya, ok. Entonces vamos a rellenar el lápiz negro. Voy a entonces dejarlo aquí. Pasa que este lápiz negro salió malo. Entonces quizás le voy a sacar la tinta a este, le voy a poner el lápiz de allá y este lo voy a... Ya, pero eso después de la clase, ya, no es urgente. Pero necesitaba saber eso, porque como te digo, tengo problemas yo de visión. Ok, recorrido. Recorrido F. Recorrido F. Entonces el recorrido es de 1 hacia arriba. ¿No? Porque llega aquí hasta 1 es el punto más bajo. El recorrido es de 1 hacia arriba. Y ustedes lo pueden ver aquí porque el valor mínimo que puede tener esta expresión como valor absoluto siempre es mayor o igual que 0, el valor mínimo es 1. Así que baja hasta 1. Bien, entonces esta, como te digo, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, ¿cómo yo le restringo para responder la pregunta de la señorita? ¿Cómo le restringo el dominio y el recorrido para que sea inyectiva? Hay más de una manera de hacerlo, pero la idea es evitar que falle el criterio de la recta horizontal para que sea inyectiva. Entonces, ustedes ven que para hacer eso, lo que yo necesito es o bien considerar la rama izquierda o la rama derecha, pero evitar que baje y después suba. ¿Ya? Entonces también podría hacerlo acá. También yo podría cortar aquí y considerar la rama derecha nomás y el resto, pero que uno lo hace de la manera óptima, lo mejor posible. O sea, uno elige el dominio más grande posible, donde sea inyectiva. Entonces, ustedes ven que lo que hay que hacer es considerar y esta línea vertical en uno, o bien considerar la rama izquierda o la rama derecha. A mí me gusta la rama derecha porque tiene dos pedacitos, ¿ven? Distintos. Entonces voy a definir una nueva función, f tilde, ¿ya? Y que va a ser la misma que la original, la misma definición, pero aquí voy a partir de 1. De acá, si el x está entre 1 y 2. Entre 1 y 2 voy a considerar este valor absoluto. Y este lo voy a ignorar. Okay. Y si x es mayor que 2, lo mismo. La cuadrática, la parábola. Entonces, ok. Esta es inyectiva. Pero es inyectiva. Esta es inyectiva, pero le falta ser sobreyectiva. Es inyectiva porque ahora sí pasa el criterio de la recta horizontal. Cualquier recta horizontal corta en un solo lugar. De hecho, esta función es inyectiva porque es creciente. Es creciente. Crece constantemente desde el primer punto. Recuerden que el dominio, entonces veamos, el dominio de f tilde es de 1 hasta infinito. De 1 al infinito, el dominio
esa función modificada. Ya, el problema es que el recorrido todavía tenía el mismo recorrido que la f, porque el recorrido de f tilde todavía es 1 infinito, es el mismo. ¿No? Porque todavía parte de 1 hasta arriba. Entonces, esta no va a ser inyectiva, pero no biyectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacerla biyectiva? Entonces, voy a considerar, considerar, ahora le voy a tener que poner f2 tilde. ¿Ya? O, bueno, porque es diferente que f y que f tilde. Esta va a ser de el dominio de la, ya, pero le voy a restringir el rango. ¿Ya? Entonces, el recorrido lo voy a elegir igual al recorrido de la f tilde. Espera un rato, a ver. Es que lo que pasa es que estoy mal yo, estoy equivocado aquí. A ver, déjame, no escribo nada. Digo, no me compren. A ver. Entonces, yo ya le restringí esa era la función original. Ya, entonces está bien, pues. Entonces es inyectiva. Ya. Y lo que pasa es que esta función f de acá, esta función f, que está definida aquí, está definida en todo R, ¿ya? Y la puedo ver como que va a parar a R. Es una función de R en R. Y el recorrido de la f, de esta f, es un subconjunto. Entonces, este es el recorrido de f que está contenido en R. Entonces, esta es la f original. ¿Ya? La f tilde, ahora lo que yo hice aquí, en la f tilde, lo que yo hice fue simplemente restringir el dominio. ¿Ya? Pero todavía estoy considerando como que el rango es todo, o sea, como que va a parar a todo R, no que el rango sea R, sino que va a parar a todo R. ¿Ya? Y el recorrido de f tilde es lo mismo que el recorrido de la original, ¿ya? Y esto está contenido en R. Entonces, este es usualmente como uno define las funciones. Siempre uno pone el R aquí como conjunto de llegada, sin preocuparse mucho cuál será el recorrido de f y el recorrido de f tilde. Ok, entonces, esta es inyectiva. O sea, le restringí el dominio solamente para hacerla inyectiva. Entonces, ahora yo considero la f segunda, que va de el dominio, ¿ya? Y ahora restringo el conjunto de llegada. No considero que va a llegar a este R que es el saco grande, sino le voy a voy a restringir el recorrido. Y restringo el recorrido de manera que coincida con el recorrido de f tilde, el anterior. ¿Ya? Es lo mismo que el recorrido de f. Ok, o sea, ahora esta función, ¿ya? Ups, hay alguien que está esperando, hay 3 personas esperando. Ver sala de espera. Ok, entonces, entonces ahora considero esta función, f segunda, f2 tilde, ya, que ahora sí tiene restringido, es la f original. Entonces, f tilde de x es lo mismo que f tilde de x y es lo mismo que f de x, ya, para todo x en el dominio este restringido. Y esta función f2 tilde tiene de restringir el dominio y de restringir el recorrido. Y ahora sí que esta es biyectiva, porque es inyectiva por el hecho de que había restringido el dominio, y ahora entonces era inyectiva y ahora le estoy restringiendo el recorrido y ahora esta es biyectiva. F segunda es biyectiva. ¿Ok? Bien, espero que eso responda la pregunta de la señorita. Es un ejemplo genérico. Bueno, hice un ejemplo específico. Ok. ¿Está bien? ¿Más preguntas? Profe, Ya. es una pregunta respecto al capítulo 3. Ya, déjame encender la tablet, que no lo había encendido. Entonces vamos a hacer una pregunta con respecto al capítulo 3. Mientras que enciende la tablet,
Mi tablet es a leña, ya es antigua, entonces se demora en encenderse. Ok. Profe, Ya. ¿qué entra exactamente en la prueba? Lógica, teoría de conjuntos, relaciones y sus gráficos y funciones, lo que vimos en la semana, funciones, la definición de función, pues, esencialmente, el dominio, encontrar dominio, recorrido de funciones, y ese tipo de cosas. Lo básico de funciones no alcanzamos a ver mucho. Y por supuesto que esto es, digamos, cuando por ejemplo, si yo hago un ejercicio en la prueba que tenga que ver con graficar una relación, a lo mejor ahí voy a meter una parábola, pero también tengo que evaluar el hecho, también tengo que evaluar la materia de parábola. Está incluido eso. Por ejemplo, que sepan hallar el vértice y esas cosas. ¿Y la prueba ahora cuándo va a ser? ¿Qué cosa es la prueba? Sí, La prueba del viernes, el viernes 12. Eso no lo pero anunció. es que ahora va a estar la semana de receso. ¿Cuál es la semana de receso? Pero eso no era el julio. Es del 4 a... es ahora, es en junio. Del 4 al 14. No estaba yo al tanto de eso. Sí, ayer hubo votación. Bueno, yo había leído que era en junio, ahora. Porque teníamos ese problema que nosotros tuvimos semana de paro, después semana de colchón y ahora de receso. Entonces se nos corrieron todas las pruebas. Pero entonces van a tener que cambiar la fecha de finalización del semestre. Pero es que yo no he recibido ningún mensaje de vicerrectoría académica. Eso debería Bueno, llegar a la tarde-noche. sí, es que la votación fue ayer. Fue No, ayer y... y ahora no ha llegado. Bueno, es que yo tengo que obedecer lo que me dice mi jefe. Y mi jefe es es la vicerrectoría. Bueno, tengo varios jefes, el director de departamento, el rector, pero también la vicerrectoría académica. Si la vicerrectoría académica manda un mensaje esta tarde y dice, atención, semana de receso, se posterga el semestre, la finalización, etcétera, cambia la fecha de las pruebas, yo lo hago. Yo obedezco lo que me dice mi jefe. Pero ahora esta información que tú me estás dando la considero como extraoficial. Por lo tanto, en este momento la prueba sigue siendo el día 12, a menos que yo reciba una contraorden de mi jefe, que es la vicerrectoría académica. ¿Ok? Ya. Ya. Pues hagamos matemáticas. Entonces, ¿dónde iba? Teníamos que ver, estábamos viendo capítulo 3, dijo. Capítulo 3. ¿Cuál ejercicio en particular? El primero, Dígame la página dime la el página, 57, página del libro. página 57. Página 57, ya, gracias. Página del libro 57. Ya, vamos a poner el día, ok. Ya, ok, esto, el número 1. Ejercicios. Página 57, número 1. Dice, ¿cuántas relaciones existen de un conjunto de M elementos a un conjunto de N elementos? Esa es la pregunta. Ok. ¿Cuántas relaciones existen de un... Bueno, ¿qué cosa es una... sea solución? Sean A y B conjuntos con
¿Cuántas relaciones existen de un conjunto de M con M y N elementos respectivamente? O sea, el A tiene M. ¿Qué significa eso? Que Jesus Christ. Significa esto que el A tiene M y el B tiene N elementos. Eso es todo lo que significa. Okay, so where was I? Okay. Entonces, primero dice, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántas relaciones existen entre? Entonces, recordar, una relación de A en B, dice, ¿cuántas relaciones existen de un conjunto de M, es decir, de A un conjunto con N, es decir, de B a B? Una relación de A en B es un subconjunto. Estoy usando la definición. Así se definió una relación general. Cualquier relación, una relación simplemente, si le llamamos R, es un subconjunto de A cruz B. Entonces la pregunta, equivalentemente, la pregunta que están haciendo, equivalentemente, ¿cuántos subconjuntos posee A cruz B? ¿Cuántos subconjuntos? Porque un subconjunto de A cruz B es una relación, y viceversa. Así que lo que están preguntando es cuántos subconjuntos tiene A cruz B. Y ese le pusimos un nombre. Entonces, es decir, me están preguntando por la cardinalidad del conjunto potencia. Entonces, ¿cuánto vale esto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto potencia? Recuerden que el conjunto potencia fue definido como el conjunto de todos los subconjuntos de A cruz B. Lo que me están pidiendo es eso. La cardinalidad del conjunto potencia. Pero que ya nosotros vimos en clases que la cardinalidad de cualquier conjunto es 2 veces elevado al número de elementos que hay en el conjunto. ¿Ah? Eso lo vimos en clases hace tiempo. La cardinalidad de... Bueno, lo enuncié, pero no lo hemos demostrado aún. Después lo vamos a demostrar cuando hablemos de inducción. Uno de nuestros primeros ejemplos de inducción matemática va a ser demostrar esta fórmula, que la cardinalidad del conjunto potencia es 2 elevado a la cardinalidad del conjunto. Entonces, lo único que resta por hacer, entonces, ahora lo que tenemos que calcular es cuál es la cardinalidad de este conjunto. Ese es el problema. Permiso, voy a mover una de las lámparas traseras que da un brillo ahí no me gusta ese brillo que está ahí. ¿Lo ven ese brillo? Es porque una lámpara está muy cerca de la pared acá, yo creo. Eso. ¿Ves? Ahí desapareció el brillo. Ya. Excelente. Alright, so necesito calcular esto. La cardinalidad de A cruz B. La cardinalidad de A cruz B. Bien, pues entonces, pero ¿cuál es el conjunto A cruz B? Entonces, el conjunto A cruz B, simplemente el conjunto de todos los pares A, B, donde A pertenece a A y B pertenece a B. Son los pares ordenados. En la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. Pero para al momento de calcular la cardinalidad, esto no es importante. Lo único que quiero calcular es la cardinalidad. Entonces, ¿cuántos pares ordenados hay? Bueno, si A0 en A es fijo, ¿ya? Puedo calcular la cantidad de pares ordenados que tienen al A sub 0 como mi primera componente. ¿Ya?
la cardinalidad de este conjunto. Si A0 en A es fijo, ¿cuántos pares ordenados hay donde tiene el A sub 0 como primera componente? Bueno, van a ver aquí el B varía como quiere, el B varía libremente. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay para el B? Y recuerden ustedes que dos de estos van a ser iguales solamente si la segunda componente, entonces observar A sub 0, B1, es lo mismo que A sub 0, B2, si solamente si, este es parte de un teorema. B1 igual B2, porque dos pares ordenados eran iguales si que las primeras componentes coinciden, ya es cierto, y las segundas también. Entonces aquí no hay repetición, o sea, voy a contar todos los pares ordenados, no van a haber repeticiones por esto. Entonces esto es simplemente el número de posibles elecciones de P, pero es que el conjunto P tiene N elementos, así que esto hay N. Pero y eso fue para un A sub 0 fijo. ¿Y qué pasa si cambio el punto A sub 0 en A, como un A sub 1? Bueno, nuevamente me van a dar N. Van a ser todos los pares ordenados con A sub 1 como primera componente. Y el B nuevamente va a variar en N. Entonces ustedes ven, cada elemento de A otorga N posibilidades. ¿Y cuántos posibles elementos hay en A? M. ¿Ya? Entonces, la cardinalidad total, esto va a ser M, esto va a ser, aquí entonces va a ser N, por esa cantidad de pares con el A sub 0, y después si pongo el A sub 1, como primera componente, nuevamente voy a poner N, y así. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántos? Porque voy a llamar A sub 0, después A sub 1, A sub 2, y entonces van a haber M posibles selecciones de primera componente, entonces voy a tener que sumar M veces. Y esto es N más por M, entonces esto es M por N. Por lo tanto, esta cantidad es 2 a la M por N. Ese es el número de relaciones que hay entre A y B. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿O más ejercicios? ¿Más otros ejercicios? Profe, ¿puedo hacer las 7 de esos mismos ejercicios hasta la página 58? Gracias. Ya. Página 58, número 7. Veamos si puedo hacerlo. A ver. Página 58, número 7. Sea R el conjunto de todos los pares n, m en N2, tales que n más m igual 17. S, el conjunto de todos los pares naturales, tales que n por m es 36. Hallar dominio y recorrido de R y S. Ok. Entonces, como estoy trabajando en los naturales, entonces, bueno, es claro que va a haber un número finito de soluciones de la ecuación que describe R, y también va a haber un número finito aparentemente va a haber un número finito, no sabemos. Recuerden aquí que el n no puede ser más de 17, porque o sea, ni siquiera llega el n a ser 17, porque 17 más 0 da 17, pero 0 no es un elemento de n. Entonces, y el n, como es natural, tiene que ser por lo menos 1. Entonces, el 1 aquí varía entre 1 y 16 nomás. Por lo tanto, hay una cantidad, y una vez que el n está fijo, el m también está fijo, porque están ligados por esa ecuación. Así que el número de elementos en R es finito. De hecho, podemos hacer la lista, ¿ya? De todos los pares de números naturales cuya suma es 17. Entonces voy a tener, por ejemplo, n igual a 1. 1,16. El m vale 16. 2, 15. 3, 14. ¿Ya? Y 1, 2, 3,
Bueno, aquí tengo 4. ¿Hasta dónde? Hasta 16. ¿Ya? Pero estos son pares ordenados, así que tengo que considerar las permutaciones también. Porque es una común la suma. Entonces aquí voy en 16,1, 15,2, etc. 1,16. Wow, wait a minute. Entonces no son todos los. Hay algunos que tengo que tener cuidado porque aquí van a haber repeticiones. Este ya está incluido, 16,1. Entonces la pregunta es, al hacer las permutaciones, ¿están contenidos todos? Veamos, probablemente. Entonces, 1, 2, 3, hasta 16. ¿Y qué pasa si cambiamos el orden? Entonces, por ejemplo, 16,1 no me sirve porque ya está. 15,2 tampoco lo puedo poner en la lista porque ya aparece. 14,3 aparece también. ¿Ya? Y habrá alguno que se me haya escapado, entonces ustedes ven, si dan vuelta a todo esto, voy a tener una repetición nomás. Si yo permuto ese, va a tener 1,16, y si permuto el anterior, voy a tener 2,15, y si permuto el anterior, el 14,3, así que va a tener 3,14, pero ya está incluido, así que porque ya está, este ya está, etc. Eso. Y entonces ahí tengo todos los elementos. No se me escapa ninguno. Y veamos, entonces, llego hasta dónde llego con el M. O sea, ¿cuándo empiezan a cambiar los tamaños? ¿Sabes? Cuando llego al. Aquí tengo. La mitad del problema de 17 no es par, pero si fuera 16 sería 4 y 4, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber, en algún momento voy a llegar al. Sería 8 y 8. Entonces, en algún momento voy a llegar aquí al 7,10, está por acá, ¿no es cierto? Después tengo el 8,9 y después tengo el 9,8 y después el 10,7 y así, hasta que llego al 16,1. De hecho, sería mejor hacer la lista completa en vez de estar perdiendo el tiempo. Hagamos la lista completa, ¿verdad? No es tan terrible. 4, 5, 12, 6, 11, 7, 10, 8, 9. Entonces uno va subiendo y el otro va bajando. 9, 8, 10, 7, 11, 6, 12, wait a minute. 12, estoy viendo el contrario. 12, 5, 13, 4, 14, 3, 15, 2, 16, 1. Ok. Y están todos. Ustedes si ven, si permuto esto, tengo ese, si permuto ese, tengo ese, etc. Entonces la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 16 elementos en R. ¿Bien? Y hay que calcular ahora, hay que ver el S. El S también se puede hacer una lista, también es un conjunto finito, porque el producto de ese número natural es de 36. Y entonces, veamos, n por m igual 36. Y 36 es 6 por 6, 2 por 3, así que es 2. Ahí está. Esa es la factorización prima del 36, 4 por 9. Y entonces, el n, ¿cuáles son las posibilidades para el n? El n divide a este número, entonces el m tiene que ser 2 a la i por 3 a la j, donde el i puede variar de 0 a 2 máximo. Y el j varía de 0 a 2 máximo también. ¿Ya? Entonces, ustedes ven
Aquí yo tengo cuántas posibilidades, porque el I va 0, 1, 2 y el J vale 0, 1, 2. Entonces aquí tengo 3 posibilidades y aquí tengo 3 también. Y entonces el número de posibilidades es 9. Entonces aparentemente, veamos si está bien. El n podría tomar 9 posibles valores. Una vez que el n yo lo elijo como un divisor, el m está completamente determinado, porque si el n vale eso, ¿ya? Entonces el m vale el lado derecho dividido por n. Entonces esto va a valer 2 a la 2 menos i, y este es 3 a la 2 menos j. El m también va a ser entero, y cuando el i varía toma valores 0, 1, 2, el 2 menos i toma los mismos valores, pero cambiados. Cuando el i es 0, este es 2. Cuando el i es 1, este es 1. Y cuando el i es 2, este es 0. Entonces van en el sentido opuesto, en la dirección opuesta. Aquí cuando el j es 0, este vale 2. Cuando el j1 vale 1 y cuando el j2 vale 0. ¿Ya? Pero ustedes ven, con calcular esto estamos listos, porque después sé cómo calcular el m. Entonces veamos las posibilidades para el n. Todas las posibilidades para el n. Entonces, el n puede ser, puedo partir tomando 0 y 0. O sea, esta elección, 0 y 0. Hay 9, ¿ya? 0 y 0 da 2 a la 0, 3, 1. ¿Ya? El 1 funciona. Sí, porque 1 por m, y el m en este caso sería 36. ¿Ya? Así que tengo el par 1, 36. Bien. ¿Qué otra posibilidad para el n? Puse 0 y 0. Entonces voy a poner 0 primero y voy a hacer variar el j. Entonces 2 a la 0 es 1 y 3 a la j. 3 a la 0 ya lo vi, aquí está. Y después puedo tomar 3 a la 1. Entonces voy a tomar aquí 3. 3 a la 1. Entonces tomando j igual. Estoy tomando i igual 0. Y estoy tomando j igual 0, 1, 2. Este ya está listo porque me dio el 1. Este ya está listo porque me dio el 3. Y ahora voy a elegir j igual 2, me da el 9. 3 al cuadrado. Y ahí se me acabaron. Y ahora tengo que hacerlo con i igual a 1. Que la otra opción, la próxima. Con i igual a 1, y el j puede ser 0, 1 o 2. ¿Ya? Con 0 significa 2 a la 1, 3 a la 2. ¿Ya? Con i igual, ahora el i es 1, así que siempre aparece un 2. Después tengo, nuevamente con j igual a 1, me va a dar 2 por 3 a la 1, 6. Después con j igual a, ¿dónde iba? Yo estoy en i igual a 1. Entonces ya hice i igual a, este ya está listo. Este está listo. Y me falta 3 al cuadrado por 2. 2 por 9, 18. Ahí está el otro divisor. Listo. Ahí tengo 3, 6. Me faltan los últimos 3. Con i igual a 2. Como j igual a 0, 1, 2. I igual a 2 significa 2 a la 2, 4. Entonces a ver, es 4 por algo. 4 por 3 a la 0, 4. 4 por 3 a la 1, 12. 4 por 3 al cuadrado, 4 por 9, 36. Y ahí se acabaron. Entonces, esas son todas las posibilidades para n. Y el m, entonces, bueno, es más fácil ver qué le falta, cuál m necesito para que multipliquen y den 36 que usar esta fórmula, ¿no? Para que trabajar más de la cuenta. 12, 3 por 12. 4 por 9, 36. 2 por 18. 2 por 18. 6 por 6. 18 por 2. 4 por cuánto? 9. 12 por 3. 36 por 1. Ahí está. Tengo el par. 1, 36. 3, 12. 9, 4. 2, 18. 6, 6. 18,2. 4,9. 12,3. 36,1. Ahí están todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que la cardinalidad de S es 9. La cardinalidad de R era, ¿cuánto era? 16.
Parece que era 16, ¿no? 5, 10, 16. Y la cardinalidad de S es 9. Y esta es la manera que hay que hacerlo, porque si no te vaya a marear. Y capaz que te falte alguno. Entonces, esta es una manera sistemática de hacerlo. Aquí están todas las posibilidades para n, y cuando una vez que uno elige el n, el m está automáticamente determinado. No hay Profe, más. Dígame. pero ahí sacó usted los elementos que tiene cada conjunto, ¿cierto? Claro, no he respondido la pregunta todavía. No. Ah, ya. Estamos analizando el problema en su totalidad, ¿ya? Porque, bueno, no era trivial cuántos elementos tenía el R, tampoco era trivial cuántos elementos tenía el S, entonces estamos aprendiendo. Y ya vamos a responder la pregunta. Ok, entonces no quiero borrar nada de aquí. Mala onda. Bueno, pero aquí puedo... En esta cajita, a ver si... Un poco cabezón yo, de acuerdo. Está, dominio de R. El dominio de R son las primeras coordenadas de los elementos, de los pares ordenados que están en R. Entonces el dominio, 1, estoy mirando los primeros componentes de los elementos en R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 1 hasta 16. Ese es el dominio de R. De 1 a 16. Bien. Y dice, hallar dominio y recorrido de R y S. Y el recorrido de R es la segunda componente. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Bueno, lo mismo. El dominio de S. Ahora la cosa cambia, porque fíjese que la relación, la fórmula, la ecuación que define al R es una suma. En cambio, la ecuación que define al S es un producto. Es distinta la situación, obviamente. El dominio de S son todas las primeras componentes de los elementos en S, son todos los divisores de 36. Entonces, las primeras componentes son los divisores de 36. Está el 1, el 3, no lo estoy poniendo en orden, debería ponerlo en orden quizá ya. En orden de tamaño. El 1, el 2, el 3, el 4 también está, el 5 no obviamente porque no divide el 5, no divide el 16. Entonces tengo el 1, 2, 3, 4. El siguiente es el 6. Y no hay 7, no hay ni 8, no hay 8, hay 9. El siguiente es el 9. Ah, 12, 18, 36. Todos los divisores de 36. Ahí está. 12 en el siguiente y después de 18, 12, 18, 36. Ese es el dominio. Entonces, ¿cuántos elementos hay en el dominio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces, la cardinalidad del dominio de S es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, no sorprende que sea la misma cardinalidad que el conjunto S, pues si el conjunto S es una cierta cantidad de pares ordenados y cada uno de esos pares ordenados da un elemento del dominio exactamente. Lo que pasa es que en este caso es así, porque recuerden que hay algunos otros ejemplos donde puede tener varios pares ordenados que tengan la misma componente, la primera componente igual. Aquí no hay dos pares ordenados que tengan que sean del tipo 1,30 y está el 1,36 y el 1, no hay otro que tenga la misma componente 1. Bueno, porque con la relación, la fórmula. Así que aquí entonces se corresponde, no siempre es así, pero el dominio, la cardinalidad del dominio es el mismo que la cardinalidad del conjunto. En este caso. Y el recorrido de, me falta espacio, voy a borrar esto. Son cálculos adicionales. Entonces, y ahora finalmente tengo que ver el recorrido de S. Bueno, son las segundas componentes.
1, bueno, nos sorprende que sean lo mismo, ¿no? 1, van a ser 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Lo mismo que el dominio, porque ahora estoy considerando las segundas componentes y ahí aparece el 1, el 3, el 2, el 4, el 6, el 9. Lo siento muchachos. Ya, ok. Profe. Voy a bloquear este número, espera, porque voy a volver a llamar, ya voy a bloquear el número, dame un segundo. Así trabajo yo, cuando recibo una llamada de un número desconocido, lo bloqueo inmediatamente. Porque deben ser, no sé, pues yo solamente respondo llamadas telefónicas de personas que están en mis contactos, ¿ya? En mis contactos. Ok, no recibo llamadas de números desconocidos, ya, dígame. ¿No sería más fácil poner en vez de recorrido de S igual al dominio de S? Recorrido de S igual al dominio de S. Sí, es cierto que son iguales. Sí, pero ¿no sería más fácil en vez de poner todos esos números, sería más fácil poner dominio de S? Sí, claro, pero eso como todo, después de la batalla todos somos generales. Ahora te diste cuenta de eso. Bueno, está bien, yo no me di cuenta al momento, pero el recorrido es lo mismo que el dominio. ¿Ya? Y, profe, ¿Ya? una pregunta. Si usted la prueba por casualidad por un ejercicio en el que su dominio es igual al recorrido, ¿puedo hacer esto de esa truchería de poner recorrido de S igual al dominio de S? ¿O me lo cobra malo? No, pues si es cierto, ¿cómo lo veo con los malos? Si es cierto. Pero es que para que quizás funcione el recorrido tiene que ser todos los reales. Pero tiene que calcular por lo menos uno de ellos, con dominio o el recorrido. ¿Ya? Y después si calcula el dominio y después dice igual al recorrido, también te la compro. Si es cierto que son iguales. Pero hay que calcular los dos para que calcular. ¿Ya? Porque si tú pones que el dominio y el recorrido son la misma cosa, bueno, son iguales, pero iguales ¿a qué? A ver, tienes que trabajar igual. ¿Ya? Bien, esa era la pregunta. Ya dominio y recorrido de RGS ya lo hice. Pero ustedes ven que la parte carnuda, ¿dónde está la complicación? Quizá calcular, hacer la lista de R no es tan complicado, pero hacer la lista del S es más complicado porque tenéis que hacerlo con un cierto orden en tu mente, porque tenéis que calcular determinar todos los divisores de 36. Si el número cada vez es más grande, estás obligado a considerar la factorización prima para hallar todos los divisores. Entonces, por ejemplo, calcule todos los divisores del número 244. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que encontrar la factorización prima, ¿ya? Y después hacer este tipo de análisis. Entonces, eso es algo que había que aprender, pues es aritmética elemental, pero bueno, hay que hacerlo. A veces el número es grande y hay que hacer una lista de todos los divisores. No, hagamos eso, a ver si se me ocurrió. Hallar todos los divisores de 244. ¿Cómo lo haríamos? Sin calculadora, pues, obviamente. Con calculadora me hacen trampa, pero igual, si usted usa la calculadora, bueno, la calculadora inmediatamente se dan cuenta, divide por 2, profe, te es par, ¿ya? La calculadora te va a decir, ¿2 por cuánto? 122. Sale muy fácil, pues. No es tan fácil, 122. Entonces, entonces tú con la calculadora dividís por 2 te da 122. Ahí te das cuenta que ese es parte, no. Entonces lo dividís por 2 con la calculadora, no. 2 al cuadrado por 50 y 61. ¿Está bien o no? Yes. Y eso salió muy fácil porque el 61 nunca como decía mi profesor Oscar Barriga, mi recordado profesor Oscar Barriga, cuando decía él, para saber si un número es primo o no, trata de recordar si alguna vez lo obtuviste como producto de algo. Y si no, entonces probablemente es primo. Yo no recuerdo que ninguna vez me haya salido un 61 cuando esté multiplicando números. Así que este 61 probablemente es primo. ¿Y cómo veo si es primo? ¿Saben ustedes el truco, no? Si no es primo, va a ser divisible por un primo que sea menor o igual que la raíz de 61.
Y esta 61, la raíz de 61, ¿cuánto es? A ver. 7 por 7, 49, 8 por 8, 64. Es 7, algo. Porque 8 por 8 es 64, no alcanza a llegar a la raíz de 64. 7 por 7, 49, así que debe ser como 7,8 por ahí. Pero no importa, tengo que considerar los primos que son menores o iguales que 7,8, entonces P igual 7, 2, 3, 5 y 7. ¿Ya? Y este no es divisible por 2, obviamente. ¿Será divisible por 3? No, porque para que fuera divisible por 3 tendría que la suma de los dígitos ser divisible por 3. 6 más 1 es 7, no es divisible por 3. ¿Y es divisible por 5? No. Porque si fuera divisible por 5 debería terminar el número en dígito 5. ¿Y será divisible por 7? Ese es más complicado. Pero ya vimos que 7 por 7 es 49 y 7... y 7 por... Entonces, ¿será divisible por 7? ¿Cómo lo hago? Profe. 7 por 9 es igual a 63, o sea, no cabe. No. No es divisible. Sí, voy a ver. Ok, pero está bien. O sea, tú me estás diciendo, si quieres saber si el 61 es divisible por 7. Entonces, lo que tú hiciste, multiplicaste. 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, me pasé, ¿no es cierto? Así que no va a ser divisible. Sí. Claro, pero en general, si fuera un número más grande y tú quieres saber si un número de 3 cifras es divisible por 7, ¿cómo lo haces? Usa el algoritmo de Euclides. ¿Ustedes conocen el algoritmo de Euclides? No, este tiene más años que yo. Este algoritmo tiene 2000 años, más de 2000 años. 7 por 7, 49, 7 por 8, 56. Y 56 para llegar a 61, ¿cuánto es? 5. Así que cuando yo divido 61 por 7 me da resto 5. Este es el resto. Así que no es divisible. Para que fuera divisible tiene que dar resto 0, para dar resto 5. Así que no. Así que este es un primo. Así que la factorización... Ya, pero igual había que trabajar, ¿cachai? Entonces, 2,45, incluso si tienes calculadora. Incluso porque la calculadora te puede dar hasta acá. Y después tenés que ver si ese es divisible por algo o no. Pues, ¿cómo vas a saber? ¿No? Porque tú con la calculadora, veamos si 61 es divisible por 3. Y ¿será divisible por 4? No, porque impar. Por 5, por 7, etcétera. No podéis llegar hasta... Entonces, a lo mejor usar este teorema. Este es un teorema. Que si no es primo, es divisible por un primo menor o igual que la raíz cuadrada. Ok. Oh, y a propósito, ustedes saben, yo usé algo ahí que no sé si ustedes lo conocen. Si un número es divisible, ¿cómo sé si un número es divisible por 3? ¿Ese número será divisible por 3 o no? Entonces, ¿cómo lo veo? Pongámosle otro, a ver. Ese. Sí, no, sí. ¿Será divisible por 3 o Es no? divisible por 3. ¿Cómo sabes tú que es divisible por 3 si es un número inmenso? 172.869. Que cuando uno suma los números por separado y ese número es divisible por 3, entonces todo el número es divisible por 3. Si tú sumas los dígitos, tiene que ver si es divisible por 3, ¿no? ¿Y cuánto me da? 8, 10, 18, 18, 27, 6 y 9, 15, 25, 26, más 7, 33. ¿Sí? Claro. ¿Y ese es divisible por 3? Bueno, le sumo los dígitos, ¿no? 3 más 3, bueno, 3 por 11, obviamente. Así que sumo las 6. Y el 6 divisible por 3, obviamente. Pero ¿y de dónde sale eso? ¿Cómo sabe? ¿Y ustedes saben de dónde sale eso, no? ¿Cómo saben? Si yo tengo un número n, ya, pero cualquiera. No el 772.869, cualquiera, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo escribo un número cualquiera? Veamos, le pongo a sub n. Oh, no, mala elección. Aquí voy a escribir los dígitos ya. A sub r menos 1, a sub 1, a sub 0. Ahí están entonces, en ese caso, aquí sería la sub 0 sería 9. La sub 1 sería 6, el siguiente 8, el siguiente 2, y así llego hasta el 1. Esa es la manera de escribirlo. ¿Esto qué significa? Cuando lo escribo así con expansión decimal,
Esto yo lo recuerdo de la escuela. El A sub 0, el último, es el dígito de las unidades, se llamaba, ¿no? Unidades. El A sub 1 era el dígito de las decenas. Entonces este A sub 1 por 10. Después, el siguiente, el de las centenas. ¿Todavía me acuerdo de eso? Centenas. De las centenas, 10, 100 es 10 al cuadrado. Y después aquí tengo A sub 3, 10 al cubo. Más, sub 3 más. Y el A sub R por 10 a la R. Por ejemplo, veamos el 1, 172.869. 172.869 va a ser 9 más 6 por 10 más 8 por 10 cuadrado más 2 por 10 cubo más 7 por 10 a la cuarta más 1 por 10 a la quinta. ¿Será cierto? A ver, esto es 9 más 60 más 800 más 2000 más 70.000, porque este es 10.000, ¿no es cierto? Y este es 100.000 más 100.000. 172.869. ¡Ah, funciona! ¡Ah! Bien. Ya, entonces esto es cierto. Ahí te lees. Entonces, ¿cómo sé yo si es divisible por... ¿Cómo sé yo si es divisible? ¿Hay una pregunta? Okay. ¿Cómo es divisible? También puedes hacer la pregunta verbal, no solamente por chat. Okay, me pueden parar en cualquier momento. Pero, ¿cómo sé yo si este número n es divisible por 3 o no? Bueno, el 10, cuando yo lo divido por 3, ¿qué resto me deja? Entonces, si yo tengo que aplicar el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Tengo que aplicar el algoritmo de Euclides a ese n. Entonces, el n es a sub 0 más a sub 1 por 10 más a sub 2 por 10 cuadrado más a sub r por 10 a la r. ¿Ya? Entonces tengo que aplicar para ver cuál es el resto al dividirlo por 3. Entonces va a ser 3 por algo, que ni siquiera quiero escribir, no importa, pero lo que me importa es el resto. 3 por algo más. Entonces ¿qué resto deja? A sub 0. El 10 es 9 más 1. Y 9 es 3 por 3. Entonces deja, si yo lo divido por 3, me deja resto a sub 1. Este es 10 al cuadrado, así que esto es 9 más 1 cuadrado. Si tú desarrollas el cuadrado, te queda 9 cuadrado más el doble producto de superficie más 1. También te da resto 1. Y si tú haces el siguiente, es 9 más 1 al cubo. Si eleva al cubo, va a salir cubo binomio, este al cubo, más este al cuadrado, por ese, más 3, o sea, 3 veces este al cuadrado, por ese, etc. Pero no importa, todo lo que está entre medio tiene divisible por 3. Y el único que no es divisible por 3 es el 1. Así que también da resto 1. Y aquí lo mismo. Entonces, ustedes ven, el n va a ser divisible por 3 si esto es divisible por 3. Porque si esto es divisible por 3, este como ya lo es, el n es divisible por 3. Entonces aquí tú ves, tienes que sumar los dígitos en la expansión decimal y ver si eso es divisible por 3. Y así sabes si es divisible por 3 o no. Y ahí está la demostración. Lo mismo para el 9. ¿Cómo sé yo si un número es divisible por 9? Bueno, el mismo argumento, porque aquí tengo 9 más 1. 9 más 1, y si yo elevo al cuadrado, que es 9 al cuadrado más 2 por 9 más 1. Pero 2 por 9 y 9 al cuadrado son divisibles por 9. Entonces nuevamente resto 1. Bien. ¿Cómo sé si el número n es divisible por 5? Eso es papita, porque el 10 es divisible por 5. Por lo tanto, que aparece 5, 5 cuadrados, 5 cubos, 5 cuadrados, todo divisible por 5. Entonces, el n va a ser 5 por otra letra, ¿ya? 5 por z más a sub 0. Y este es el resto, ese dígito. El dígito de las unidades. Entonces, ¿cuánto es un número divisible por 5? Cuando el último dígito es divisible por 5, el a sub 0. Si no, no. Así que ese es divisible por 5.
pero este no lo es. ¿Ves? Es una aritmética básica, ¿ustedes lo conocían o no? Si no lo conocen, se los presento. Bien, ¿más preguntas del libro? Profe, hay una niña que tiene dudas con la 5, con el ejercicio 5, Página. de la... ¿Qué página? Página 57 del libro. Página 57. Ah, ya. ¿Y ella no tiene acceso al video? O sea, ¿no puede preguntar ella o es muy tímida? ¿Cuál es el problema? No tiene micrófono. Dijo, profe, está en los mensajes, si quiere ver. Ah, ya, no tiene micrófono, ella no puede hablar. Ah. Si hubiera sabido estar con mi ex esposa, a ella. Bueno, le quito el micrófono. De Brian, de Marisol. Marisol es la que no puede, no tiene acceso. Ya no importa. Está bien, ojalá que se le solucione el problema la próxima vez. Pero, ok, hagamos el 5. Ah, profe. Ah, La 4 de la 5 quería ella. la parte 4 del problema 5. Página 50 y... Página 57. Problema 5, parte 4. El recorrido de R menos el recorrido de S está contenido en el recorrido de R menos S. Eso. Y R son R y S relaciones. De A en B. Relaciones de A en B arbitrarias. Relaciones de A en B. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, ¿cómo se demuestra? ¿Y quién preguntó? ¿Marisol se llama? Está bien. Supongamos que es para Marisol. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para demostrar que un conjunto está contenido en otro, tengo que tomar, sea solución, sea X un elemento que está en el lado izquierdo, en el conjunto de la izquierda. Pero aquí, entonces, son relaciones de A en B, entonces, R y S, son dos relaciones de A en B. Entonces, y el recorrido de A, el recorrido de R es algún subconjunto aquí, y el recorrido de S es algún subconjunto acá. Entonces debería usar la letra B. O sea, B, un elemento del recorrido de R. ¿No? O sea, B un elemento del recorrido de R, pero que no está en el recorrido de S. Entonces, ¿qué concluyo? B está en el recorrido. Entonces, existe una A en A con A, B en R. Sí, porque el B está en el recorrido. ¿Ya? El B está en el recorrido. Que está en el recorrido significa que está relacionado con algún elemento del conjunto A. Existe. Y como B no está en el recorrido de S, ¿ya? Entonces, como B no está en el recorrido de S, entonces, no quiero usar la letra A porque pongamos aquí entonces existe un A sub 0 fijo. Existe un A sub 0 en A con A sub 0, B en A, ¿ya? El B está relacionado con algún A sub 0. Es fijo. Entonces existe un A sub 0 en A con A sub 0 B en A. Y como B no está en el recorrido de S, entonces A, B no pertenece a S para todo A en A.
Sí, porque si no, si existiera una A en A, tal que A, B está en S, entonces estoy violando el hecho de que el B no esté en el recorrido. Entonces, como B no está en el recorrido, entonces A, B no pertenece a S para todo A en A. Bien, ¿y qué quiero demostrar? ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que, entonces, por demostrar que el B pertenece al recorrido de R menos S. Quiero mostrar que el P está en el lado derecho, ahí. ¿Ya? Quiero demostrar que está en el recorrido de R menos S. Es decir, existe, al estar en el recorrido de R menos S, entonces existe... Se me enfrió la habitación, disculpe, me tengo la mano muy helada. Pero esa estufa sirve de algo. Ya, entonces... Entonces, quiero demostrar que el P está en el recorrido de R menos S. Es decir, ¿qué significa que está en el recorrido de R menos S? Que existe, es decir, existe una no le voy a llamar a sub 0 porque no sé si el mismo me va a servir. ¿Ya? Existe, es decir, existe A sub 1 en A con A sub 1, B en R, pero no en S. Y eso es lo que hay que demostrar. Entonces, como no sabemos cuál diantres podría ser el A sub 1, lo más probable es que el A sub 1 sea lo mismo que el A sub 0. Entonces, la pregunta ¿es cierto que? Entonces, la pregunta ¿es cierto que aquí yo puedo poner A sub 1 igual a sub 0? ¿Es cierto que A sub 0, B pertenece a R, pero no a S? Porque si esto es cierto, entonces elijo mi A1 como el A sub 0, si no hay otro. Entonces la pregunta es esta: ¿es cierto que A sub 0, B está en R menos S? Bueno, A sub 0, B sí está en R. ¿Ah? Así que esta parte está bien. Pero tengo que ver si el A sub 0, B no está en S, para que esto sea cierto. Entonces, A sub 0, B está en R, eso ya está aquí. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿será cierto que... Entonces, ¿cómo puede fallar esto? Bueno, está en R y no está en S, entonces quiero demostrar que no está en S. ¿Será cierto, será posible que el A0, B esté en S? Porque si esto es contradictorio, entonces concluyo que el A sub 0, B no está en S y por lo tanto esto es cierto. Entonces puede suceder que el A0, B esté en S. Pero es que si eso, aquí entonces tenemos que observar. Dice, A, B no está en S para todo A en A. En particular para A sub 0. No, no está. Porque si el A sub 0, B estuviera en S, estaría violando esta afirmación. De hecho, A, B no está en S para todo elemento A chico en A, en particular para A sub 0. Entonces, como esto no es cierto, porque dice no es cierto, por lo tanto, el A sub 0, B no pertenece a S. Y si yo pongo estas dos afirmaciones juntas, entonces implica que el A sub 0, B pertenece a R, pero no a S. Y esto se listo. Entonces, poner A sub 1 igual a sub 0. Y cierto. Y hay una inclusión numérica, probablemente hay contraejemplos donde no hay igualdad. Esto está contenido acá, pero no son iguales. Puedo encontrar algo aquí que no esté acá. Esa es la parte complicada. Ese ejercicio tiene 4 partes y esta es la más difícil de demostrar. Las otras probablemente son fáciles. O más fáciles. Agüita. ¿Más preguntas? Profesor, Fíjate.
Podría ser la 8, pero la 2, Página. el ejercicio, la misma página. Misma página. Ah, no, 58, perdón. Página 58. Página 58. ¿Qué problema? 8. 8. 8. ¿Y qué parte? ¿La 2 o la 1? Sí, la 2. La 2, parte 2. Dice, el enunciado comunes sean T, S y T. Sean S y T relaciones relaciones de A en B. Demostrar que si B1 está contenido en B2 y está contenido en B, entonces R inverso de B1 está contenido en R inverso de B2. Eso. Ya, pero para eso tenemos que recordar, porque definimos en alguna parte, en algún momento definimos lo que era R de S, para cualquier relación y cualquier subconjunto S en el dominio. El R de S era simplemente, ¿dónde está? Era la imagen, ¿no es cierto? Bajo la relación del subconjunto S. Veamos la definición oficial. Esto está, este es el capítulo 3, así que debe estar acá. A ver. Relaciones y funciones, sí. Entonces, veamos dónde está la definición oficial del RDS, que ya no me acuerdo ya. ¿En qué página está esto? Página 43. Página 43. Se da una relación de A en B y S es un subconjunto de A. Ese es un subconjunto de A. ¿Ya? Y tengo A, B, R. Y una relación de A en B, S es un subconjunto de A. Y tengo el S. Se define el conjunto R de S como todos los B en B, sabes que A, B está en R para algún A en S. O sea, son todos los elementos aquí que están relacionados con algún elemento de A, pero no cualquiera, uno que esté aquí adentro de S. Son todos los elementos B en B, tales que están relacionados con algún elemento A que está dentro de S, que es más chico que A. Un subconjunto específico. Ok, eso es la página 43. Estamos en la página 58. Entonces vamos a la página 58. 52. Me parece que me pasé, a ver. Sí, me pasé. Bien, una vez que llegamos ahí. Bien, entonces ya tengo la definición. Yo no tengo que demostrar eso. Entonces, este es un recordatorio. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hay que demostrar? Tengo que demostrar esto. Bueno, aquí tengo una. Fíjense que dice, sea S y T relaciones de A en B. Entonces tengo relaciones de A en B. S y T. Demostrar que si yo tengo un subconjunto B1 ahí y tengo otro más grande, B2. ¿Ya? Dice, y ahora entonces, bueno, wait a minute. Creo que hay un error ahí de imprenta en el libro. ¿Por qué hay una R ahí? Si son S y T los nombres.
Sí, probablemente, bueno, es un error de imprenta. El libro quiere decir algo así. S o T. Una de ellas es, o sea, S o T da lo mismo. Entonces, realmente en este ejercicio la T no importa. Una S, una relación cualquiera. Entonces, probablemente cuando digitaron esto pensaron en una R, una relación, pongámosle R, una relación R arbitraria entre A y B, ¿ya? Entonces, S y T, el S y T, relaciones de A en B, eso solamente se aplica con la parte 1 del ejemplo del ejercicio 8. Entonces, esto no es relevante para esta parte del ejercicio. Sea R una relación de A en B. Entonces ahí acabo de reparar el enunciado, ¿ya? Sea R una relación de A en B. Aquí estaba. Demuestre que entonces, ahora sí. Ahora le ponemos el nombre de R, ya. Bien. R. Como corresponde. Entonces ahora tengo, dice, si B1 está contenido en B2, contenido en B, entonces, pero R inverso es la relación inversa, va en el sentido opuesto. Entonces lo que tengo que ver yo es que esta relación inversa preserva las contenciones, porque el B1 está contenido en B2, y aquí dice que el R a la menos 1 de B1 está contenido en R a la menos 1 de B2. Entonces, que sea la inversa de R da lo mismo. Entonces, lo que hay que demostrar es la siguiente propiedad más general. ¿Ya? Entonces, si R... Entonces voy a ignorar que estoy trabajando con R1 en este ejemplo, porque aquí hay que simplemente remitirse a la definición general. Para esta R arbitraria, si R es cualquier relación de A en B o de B en A, da lo mismo, porque esta es de A en B y esta es de B en A, da lo mismo. Si R es cualquier relación, de A en B, si quiero, puedo cambiar R cualquier relación de B en A, como por ejemplo esta inversa. Puedo cambiarle el orden, o puedo cambiarle al A, le puedo llamar B, y al B le llamo A, da lo mismo. Si R, ¿cuál es la sustancia del ejercicio? Dice, si R es cualquier relación de A en B, y tengo dos subconjuntos, S1 está contenido en S2, contenido en A. ¿Ya? Entonces, R de S1 está contenido en R de S2, usando esta definición general. Es lo mismo. Aquí tengo, en vez de, no estoy trabajando en A, y no, entonces este A no es A, es B, y este S1 no es S1, es B1, y este S2 no es, pero no importa, con la misma idea. Si tengo, o sea, lo que hay que ver es que la relación preserva las contenciones. Si yo tengo un conjunto S dentro de A y dentro de S tengo otro más chico, S', ¿ya? Entonces hay que ver que R de S' como S' está contenido en S, habría que ver que R de S' está contenido en R de S. Es la misma historia. S1, si ustedes quieren, le llaman S1 y a este le llaman S2 y a este le llaman S1, porque S1 es el más chico, S1 está contenido dentro de S2. Y hay que ver que esta se respeta. ¿Ya? Eso es todo. Se respetan las contenciones. Bueno, y eso debería ser claro, porque, entonces, bueno, hagamos una demostración analítica, el dibujo lo demuestra, pero veamos entonces, ¿qué es lo que hago? Sea B en R de S1. ¿Ya? Porque estoy trabajando en la imagen, aquí, R de S1, estoy en B. Yo voy a tomar un elemento acá, y quiero demostrar que está contenido acá. Sea B en R de S2. ¿Qué significa? R de S1, existe un B en B, tal que, por definición, ¿no es cierto? Tal que A, B pertenece a S1 para algún A en... A, B pertenece a R, a la relación, para algún A en S1. ¿Ah? Pero como el A está en S1, como A está en S1, entonces el A también está en S2, porque S1 está contenido dentro de S2. Por lo tanto, existe un B en B, el mismo,
Existe un B tal que A, B pertenece a R para el mismo A. Pero este A ya no lo veo como dentro de S1, lo veo como dentro de S2. Para A en S2, ¿qué significa esto? Por definición, significa que el B pertenece a R de S2. ¿No? Está relacionado con algo de S2. Realmente está relacionado con el B, no está relacionado no solamente está relacionado con un elemento de S2, sino con uno que está dentro de S1 incluso. Porque así partí. Bueno, y eso es lo que hay que demostrar, pues, ¿ven? Que RS1 está contenido en RS2. Tan, tan. Oh, no. Ok, bien. 5 para la 1. Últimos 5 minutos. Última pregunta, ojalá breve. Tengo que ir a meter las manos en agua caliente urgente. Próxima clase voy a poner la estufa ahí, ¿ya? Pasa que tengo una estufa leña, va a ser difícil mover la estufa leña para acá. ¿Más preguntas? Nos vemos esta tarde a las 5. Recuerden que esta tarde a las 5 voy a hacer una clase recuperativa de las 2 clases que se perdieron por efecto del paro en la semana anterior. ¿Ya? Profe, Diga. a las 6 teníamos una clase de recuperativa de cálculo. ¿No puede ser un poquito más antes o no? ¿O cuánto va a durar la clase? No, espérate, es que porque podrían avisado eso antes. Disculpe, es que el profe de cálculo es que como ayer no se pudo hacer muy bien la clase por temas de internet, la fijó en una para hoy día. Y la fijó a las 6. Sí, a las 6. Oye, es que ya está. Voy a tener que entonces agendar una nueva clase. O le podríamos avisar al profe de cálculo que la cambie. O que el profe de cálculo empiece un poquito después. Sí. Pero el problema es lo de la semana de receso, todavía no se dice, pero no estoy seguro si es que se va a poder hacer algún tipo de clase. Pero la semana de receso empieza el viernes, pues. Después del viernes empieza. O sea, hoy día... 4. Hoy día es 3. Pero hoy día, ¿qué día? Hoy día es 3 de junio, ¿no? Hoy día es 3. La clase recuperativa de esta tarde va, igual va. El único problema es el horario, ¿ya? Y que yo lo había puesto a las 5 ya, y parece que, y no sé quién puso la hora primero, o yo o el profe de cálculo. Entonces, creo que usted, porque usted lo dijo el lunes, ¿no? ¿O lo dijo el martes? No me acuerdo, pero la cuestión es que ¿Usted, profe? yo puedo cambiar el horario de partida, pero lo que pasa es que puedo yo reservar una nueva clase que empiece a las 4, pero no empezar a las 4, sino empezar a las 4:30. Que el Zoom te permite empezar las clases en la hora, no da horas y media hora, ¿cachai? O sea, o yo pongo la clase a las 4 en el Zoom, o a las 5 o a las 6, pero no a las 4:30. Lo que pasa es que puedo reservar la clase para las 4, pero realmente empezar a conectarme a las 4:30. Yo puedo anunciar eso en el Moodle. La clase será en esta dirección, con esta clave, y empezará hoy miércoles a las 16:30, no a las 5. Media hora antes, para que ustedes tengamos por lo menos 1 hora y media antes de que empiece la clase con el profe de cálculo. ¿Qué les parece la idea? ¿Ya? ¿Ya entonces a las 4? 4:30. Ok, ya. Ya, voy a terminar de grabar, ¿ya? Ya, vale, gracias, profe. Ya nos vemos a las 4:30. Nos vemos. Hasta luego. Chao.